Underworld. Las crónicas de la eminencia en las sombras capítulo 4. La escriba del evangelio Shadow Issei Kagenou tenía una agenda ridículamente ocupada. Más que nada opresora. Por orden del rey, debía convertirse en alguien digno de la mano de Iris Midgar. Por orden de sus profesores, debía dominar todas las ciencias y artes conocidas. Por orden de los caballeros, debía perfeccionar la espada. Por orden de los magos, debía expandir sus conocimientos sobre la magia. Y por orden de su madre, debía aprender a ser humano. Curiosamente, aquella última orden fue la más difícil de comprender. No porque fuera complicada, sino porque era demasiado simple. Quiero que aprendas música, le había dicho su madre. ¿Por qué? Porque no quiero que te conviertas en una máquina sin emociones y con un pésimo gusto en las artes. Quiero que seas capaz de sentir. Así que Issei estudió música. Y como todo lo demás, aprendió demasiado rápido. Nada se le dificulta, una capacidad de aprendizaje magistral que molesta a los más talentosos en este mundo. Piano. Violín. Violonchelo. Clarinete. Arpa. Sus maestros quedaron horrorizados. No porque tocara bien, sino porque transmitía emociones imposibles para un niño de 8 años. Melancolía. Esperanza. Nostalgia. Arrepentimiento. Soledad. A veces algunos profesores terminaban llorando sin saber por qué. Otras veces permanecían inmóviles durante varios minutos después de escucharlo tocar. Como si hubieran visto algo. Como si hubieran recordado algo. Es imposible, murmuró uno de ellos. No toca como un niño. Entonces, ¿cómo toca? Como alguien que ha vivido demasiadas vidas. Mientras tanto, Issei seguía considerando que entrenar con Alpa era mucho más entretenido. La elfa tenía un talento extraordinario. Aprendía a una velocidad absurda. Su comprensión mágica rivalizaba con la de muchos magos veteranos. Y en esgrima progresaba a pasos agigantados. Sin embargo, seguía dudando. Algo que Issei como Shadow notaba a la perfección. No dudaba de su fuerza. No dudaba de Shadow. Dudaba de sí misma. Por eso Shadow decidió llevarla a una misión real. Esta noche observaré, dijo mientras ambos permanecían ocultos sobre una rama. ¿Y yo? Tú actuarás. Abajo. Un grupo de bandidos avanzaba por el bosque. Hombres armados. Asesinos. Traficantes. Escoria. Shadow observó a Alpa. Se sigilosa como la noche. Sus ojos carmesí brillaron. Y letal como el alba. Alpa desapareció. Durante un instante. Solo existió oscuridad. Luego comenzaron los golpes. Uno cayó. Luego otro. Y otro más. Su espada danzaba elegantemente. Ligera. Silenciosa. Precisa. Era como observar un hada atravesando un campo de flores. Solo que aquellas flores eran criminales. Shadow observó en silencio. Y por primera vez comprendió algo. Alpa ya no era una víctima. Ya no era alguien esperando ser salvada. Se había convertido en una guerrera. Cuando el último enemigo cayó inconsciente, Alpa quedó inmóvil. Mirando sus propias manos. Incapaz de creerlo. Lo había logrado. Sola. Shadow comenzó a aplaudir lentamente. Excelente. Alpa se sonrojó inmediatamente. Aquella simple palabra significaba más para ella que cualquier medalla. Más tarde continuaron investigando la zona. Y fue entonces cuando descubrieron una base escondida. Al entrar encontraron oro. Pergaminos. Armas. Pociones. Documentos. Y una jaula. Alpa se congeló. Dentro había una joven elfa. Cabello plateado. Ojos azules. Piel pálida. Y claros signos de posesión avanzando por sus extremidades. La escena le recordó demasiado a sí misma. Alpa apretó los puños hasta el punto que se había atravesado la piel. Shadow se acercó lentamente. ¿Quién eres? Preguntó. La elfa abrió la boca. Pero ninguna palabra salió. No entiendo, ¿por qué no dices nada? Había sufrido demasiado. Shadow no tuvo otra opción. Con un movimiento de su espada, Shadow destruyó la celda. Luego rompió los grilletes. Y finalmente colocó una mano sobre la cabeza de la muchacha. Alpa. ¿Sí? Presta atención. No apartes la vista. Este es un proceso que requiere total concentración. Alpa obedeció. Entonces Shadow extendió una mano hacia ella. Tómala. Alpa lo hizo. Un instante después. El mundo desapareció. Las tres aparecieron dentro de un espacio mental. Un océano de recuerdos. Dolor. Miedo.
soledad. Y una verdad. La misma verdad que habían descubierto con Alpa. Aquella joven también era descendiente de una de las 3 heroínas. Otra víctima de la maldición de Diabolos. Ella pertenecía a una familia aristócrata. Cuando terminaron de explorar su mente, Shadow comenzó el tratamiento. Observa. Dijo. Porque algún día tendrás que hacerlo tú sola. Una luz magenta apareció en su mano. Eal. La energía atravesó el cuerpo de la joven. Al principio fue doloroso. Terriblemente doloroso. Pero después llegó una sensación diferente. Cálida. Reconfortante. Protectora. Como si alguien la abrazara. Y la corrupción comenzó a desaparecer. Semanas después. La joven despertó. Lo primero que sintió fue suavidad. Sábanas limpias. Una cama cómoda. Un cuerpo sano. Sus dedos. Sus piernas. Su respiración. Todo funcionaba. Las lágrimas comenzaron a caer. Y poco después la puerta se abrió. Oh. Ya despertaste. Alpa entró con una bandeja de comida. Vestida como una maid. Justo como él dijo. La joven no entendió. Durante los días siguientes, Alpa le explicó todo. La maldición. La organización. Shadow. Sin embargo. Se negó a contar detalles personales sobre él. Eso le corresponde decidirlo a Shadow. Cuando finalmente llegó la noche. La puerta volvió a abrirse. Una brisa cálida entró en la habitación. Y detrás de ella apareció Shadow. La joven sintió inmediatamente aquella presencia imposible de ignorar. ¿Has tenido tiempo para pensar? Preguntó. Ella asintió lentamente. Shadow levantó 3 dedos. Tienes 3 opciones. 1. Puedes quedarte aquí y vivir como una empleada de esta familia. 2. Puedes marcharte con dinero suficiente para comenzar una nueva vida. 3. Puedes unirte a nosotros y ayudarnos a detener a quienes provocan la maldición de Diabolos. La habitación quedó en silencio. La joven observó la mano extendida. Observó a Alpa. Y finalmente observó a Shadow. Aquel hombre no buscaba riquezas. No buscaba fama. No buscaba reconocimiento. Y aún así. Ayudaba a personas que ni siquiera conocía. Por primera vez en mucho tiempo. Sintió esperanza. Tomó su mano. Quiero seguirte. Shadow sonrió. Entonces desde hoy, tu nombre será Beta. La segunda integrante de Shadow Garden había nacido. Los meses siguientes fueron difíciles. Beta era inteligente. Trabajadora. Leal. Pero tenía un problema. Era demasiado amable. Odiaba la violencia. Odiaba herir. Odiaba combatir. Por eso fracasó repetidamente durante sus entrenamientos. Hasta el día de su primera misión real. Cuando tuvo que enfrentarse a traficantes de esclavos, Shadow observó desde lejos. Sin intervenir. Alpa quería ayudar. Pero Shadow se negó. Debe superar esto sola, es parte de su proceso si quiere tener una oportunidad de vivir libre. La batalla fue difícil. Sin embargo. Beta descubrió algo. No era buena con las espadas. Pero sí con los cuchillos. Especialmente cuando moldeaba el slime negro para crear hojas ligeras y rápidas. Y logró vencer. Hasta que ocurrió. Uno de los traficantes tomó un rehén. Beta dudó. Pero no tenía elección. Su cuchillo atravesó al hombre. Por primera vez. Había matado. Cuando terminó. Miró sus manos manchadas de sangre. La sangre cálida. Y comenzó a temblar. Shadow apareció frente a ella. El aroma a miedo impregna el aire. Sacó un pañuelo. Y limpió cuidadosamente las manchas de su rostro. Hiciste lo que debías hacer. Aquella noche. Beta no pudo dormir. Y poco después alguien entró silenciosamente a su habitación. No era Shadow. Era Issei. El niño se sentó junto a la cama. ¿No puedes dormir? Beta negó con la cabeza. Entonces Issei comenzó a contar una historia. Una historia sobre aventuras. Sobre héroes. Sobre personas comunes que encontraban el valor para seguir adelante. Beta escuchó. Y escuchó. Y escuchó. Hasta quedarse dormida. Aquella noche se convirtió en una costumbre. Cada vez que Beta tenía pesadillas. Issei aparecía. Y le contaba una historia para alejar las pesadillas. Con el tiempo incluso Alpa comenzó a quedarse fuera de la habitación escuchando. Sin decir nada. Simplemente sonriendo. Porque detrás de Shadow. Detrás de la leyenda. Detrás de la sombra. Seguía existiendo Issei Kagenou. Un niño extraordinario.
Pero también alguien con un corazón tan bondadoso que era incapaz de abandonar a quienes sufrían. Las montañas al norte de los dominios Kageno eran un lugar peligroso. Bestias mágicas. Acantilados. Cambios bruscos de temperatura. Y enormes concentraciones de energía natural. Precisamente por eso Issei había elegido aquel lugar. Era perfecto para entrenar. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó Beta mientras intentaba no resbalar por una pendiente rocosa. Porque necesito comprobar algo, respondió Issei. ¿Algo relacionado con nuestros entrenamientos?, preguntó Alpa. En parte. La verdad era mucho más complicada. Desde hacía varias semanas estaba sintiendo cambios extraños. No en Alpa. No en Beta. En él mismo. Los espíritus se comportaban de manera diferente a su alrededor. Antes simplemente podía verlos. Escucharlos. Interactuar con ellos. Pero ahora, le obedecían. El viento cambiaba de dirección cuando lo deseaba. Las flores florecían cuando las tocaba. Los animales se acercaban sin miedo. Y los árboles parecían inclinarse ligeramente a su paso. Al principio pensó que era coincidencia. Luego comprendió que no lo era. Algo estaba despertando. Otra vez. Llegamos. Anunció finalmente. Frente a ellos se extendía un enorme valle oculto entre las montañas. Un lugar donde la energía natural era tan abundante que incluso Alpa y Beta podían sentirla. Es increíble, murmuró Beta. La hierba parecía brillar. Pequeños espíritus revoloteaban por todas partes. Los árboles eran enormes. Y el aire resultaba extrañamente puro. Issei observó sus manos. Pensativo. Intentaré algo. Alpa y Beta intercambiaron miradas. Aquello normalmente significaba una de dos cosas. O algo increíble iba a suceder. O algo explotaría. En ocasiones ambas cosas. Issei extendió lentamente una mano. Cerró los ojos. Y se concentró. No utilizó magia. No exactamente. Era algo diferente. Algo mucho más antiguo. Más primitivo. Más natural. La energía del entorno comenzó a moverse. El viento giró alrededor de él. Las hojas se elevaron. El agua de un pequeño lago cercano empezó a vibrar. Y los espíritus acudieron. Miles de ellos. ¿Qué está pasando?, preguntó Beta. No lo sé, respondió Alpa. Y por primera vez parecía genuinamente preocupada. La energía natural comenzó a reunirse alrededor de Issei. Entrando en su cuerpo. Fluyendo por sus venas. Fusionándose con él. Y entonces aparecieron fragmentos. Recuerdos. Dragones. Montañas sagradas. Mares infinitos. Seres inmortales. Una energía verde y dorada recorrió todo su cuerpo. Esto, murmuró. Lo recordaba. No completamente. Pero sí lo suficiente. Senjutsu, aquella palabra salió sola. Alpa y Beta se quedaron inmóviles. Senjutsu, repitió Alpa. Una técnica para armonizarse con la naturaleza. Respondió Issei lentamente. Como si estuviera recordando una lección olvidada. Una forma de utilizar la energía natural del mundo. El suelo tembló. Una enorme corriente de viento descendió desde las montañas. Pero no era hostil. Era dócil. Como si estuviera saludándolo. Los ojos de Issei cambiaron. Por un instante. Sus pupilas adquirieron la forma de estrellas. Y en su interior pareció existir un universo completo. No puede ser, susurró. Porque ahora lo entendía. Aquello no era magia. Era senjutsu dracónico. Una disciplina que dominó en una vida anterior. Una técnica que combinaba la energía natural del mundo con el poder de los dragones. Una habilidad tan rara que incluso en su vida pasada pocos podían comprenderla. Los espíritus comenzaron a girar alrededor de él. Felices. Emocionados. Como si hubieran estado esperando este momento. Entonces ocurrió algo todavía más extraño. Un pequeño dragón de energía apareció sobre su hombro. Luego otro. Y otro más. Todos estaban formados por viento, fuego, agua y luz. ¡Qué adorable!, exclamó Beta. Eso no es lo importante, respondió Alpa. Aunque ella también quería tocarlos. Issei observó las pequeñas criaturas. Y sonrió. Por alguna razón, le resultaban familiares. Como si hubiera convivido con dragones durante incontables años. Como si alguna vez hubiera pertenecido a ellos. Y quizá era cierto. Durante las siguientes horas practicó. Descubrió que podía acelerar el crecimiento de plantas. Crear corrientes de aire. Purificar agua.
sentir la presencia de seres vivos. Y comunicarse con los espíritus con una claridad que antes parecía imposible. Pero también descubrió algo preocupante. Su control todavía era imperfecto. Cada vez que utilizaba demasiado senjutsu dracónico, fragmentos de recuerdos regresaban. Batallas. Muertes. Promesas. Amores. Pérdidas. Y una figura. Una niña de cabello negro. Ojos dorados. Y una expresión vacía. Una figura que aparecía una y otra vez. Otis. Murmuró inconscientemente. Alpha y Beta se giraron. ¿Quién es Otis? Preguntó Beta. Issei parpadeó. Confundido. No lo sé. Respondió con sinceridad. Pero siento que es alguien muy importante. Muy lejos de allí. Más allá del tiempo. Más allá de los mundos. Otis levantó la cabeza. El muñeco chibi que sostenía entre sus brazos brilló ligeramente. Y por primera vez en mucho tiempo. La dragona del infinito sonrió. Te encontré. Susurró. Por fin estás despertando, Issei. Y en algún lugar de su corazón infinito, sintió esperanza. Underworld. Las crónicas de la eminencia en las sombras capítulo 5. La bestia del bosque. El senjutsu dracónico no era magia. Tampoco era un hechizo. Ni siquiera una técnica de combate. Era una forma de existencia. Una disciplina que permitía absorber la energía natural del mundo y equilibrarla con la propia energía vital para crear algo superior. Senjutsu. La energía sabia. La fuerza primordial que existía antes de los reinos, antes de los imperios y antes de que los hombres aprendieran a manipular la magia. Sin embargo, el senjutsu dracónico era diferente del senjutsu ordinario. Porque había sido adaptado para los dragones. Y los dragones no eran criaturas normales. Eran seres capaces de desafiar las leyes del mundo. Seres cuya mera existencia alteraba la realidad. Por eso el senjutsu dracónico no consistía únicamente en absorber energía natural. Consistía en escuchar al mundo. Comprenderlo. Respetarlo. Y convertirte en parte de él. El fuego te reconocía. El viento te obedecía. Los ríos compartían sus secretos. Las montañas revelaban su sabiduría. Los espíritus se acercaban voluntariamente. Y las bestias mágicas podían percibir tu presencia como si fueras una fuerza de la naturaleza. En su vida pasada, Youdou Issei llegó a dominar aquella disciplina hasta niveles absurdos. Podía absorber cantidades imposibles de energía natural. Curar heridas. Purificar maldiciones. Manipular fenómenos naturales. Crear dragones elementales. Fortalecer su cuerpo más allá de los límites de cualquier especie. Y, en ocasiones, sentir los pensamientos y emociones del propio mundo. Pero ese poder tenía un precio. Porque el senjutsu no era una energía externa. Era un espejo. Mientras más profundamente te conectabas con la naturaleza, más te conectabas contigo mismo. Con tus recuerdos. Con tus emociones. Con tus pecados. Por eso Issei comenzó a sentir algo extraño. Al principio fueron simples sensaciones. Un mal presentimiento. Una incomodidad. La impresión de que alguien lo observaba. Luego llegaron los sueños. Mundos ardiendo. Galaxias colapsando. Universos enteros desapareciendo. Millones. Miles de millones. Trillones de vidas. Y siempre la misma sensación. Culpa. Una culpa tan inmensa que ni siquiera podía expresarse con palabras. Cada vez que utilizaba más senjutsu dracónico. Más recuerdos regresaban. Más emociones despertaban. Más fragmentos de Youdou Issei volvían a la superficie. Y con ellos regresaba una verdad aterradora. Él había sido un héroe. Un salvador. Un campeón. Pero también había sido un destructor. Había tomado decisiones. Había librado guerras. Había utilizado un poder tan inmenso que incluso ahora le costaba comprenderlo. Y aunque todavía no recordaba exactamente qué había ocurrido, su alma sí lo recordaba. Por eso sentía que sus pecados lo perseguían. Porque no eran simples recuerdos. No eran pesadillas. No eran remordimientos imaginarios. Eran cicatrices grabadas en lo más profundo de su existencia. Y mientras más poder recuperaba, más cerca estaba de descubrir quién fue realmente. No el niño Issei Kagenou. No Shadow. No la eminencia en las sombras. Sino Youdou Issei. El hombre que alguna vez poseyó un poder capaz de alterar el destino de incontables universos. Y cuya historia aún no había terminado. La niña bestia observaba desde las copas de los árboles. Silenciosa. Oculta. Paciente.
Sus ojos dorados seguían cada movimiento de los hermanos Kagenou. Había comenzado a seguirlos desde hacía varias horas. Especialmente a él. A Issei. Claire caminaba delante de su hermano mientras se quejaba. La próxima vez no me hagas atravesar un pantano. Tú fuiste quien dijo que sería una ruta más corta. No pensé que hubiera un monstruo viviendo ahí. Yo sí. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? Porque fue divertido. Claire infló las mejillas. Luego intentó golpearlo. Issei esquivó. Como siempre. La niña bestia observó aquella escena. Confundida. Aquel era el mismo chico que había visto partir montañas con una espada de entrenamiento. El mismo que dominaba la magia como si hubiera nacido con ella. El mismo que había logrado que una gigantesca serpiente legendaria inclinara la cabeza. Y aún así, parecía un niño normal cuando estaba con su hermana. Finalmente los hermanos regresaron a la mansión. La niña bestia permaneció observando desde lejos. Esperando. Analizando. No sabía qué hacer. No sabía si acercarse. No sabía si huir. Porque ella también era una poseída. Las marcas negras ya habían comenzado a extenderse por sus piernas. Cada día avanzaban más. Cada día dolían más. Cada día estaba más cerca de convertirse en un monstruo. Había escapado. Había huido. Y ahora ya no tenía ningún lugar al que regresar. Entonces recordó algo. Aquella presencia. Aquella presión mágica. Aquella figura vestida de negro. Shadow. Había escuchado rumores. Susurros. Historias. Un hombre capaz de salvar a los poseídos. Un hombre capaz de derrotar monstruos. Un hombre capaz de desafiar al destino. La niña bestia no sabía si creerlo. Pero tampoco tenía otra opción. Esa misma noche. Mientras la luna iluminaba los bosques. Una figura negra abandonó silenciosamente la mansión Kagenou. Shadow. Como todas las noches. Y como todas las noches, no estaba solo. Alpa apareció entre las sombras. Beta descendió desde un árbol cercano. Y detrás de ellas emergió una pequeña serpiente negra enroscada sobre los hombros de Shadow. Leviatán. Aunque ahora parecía una simple serpiente doméstica. Todos sabían que era cualquier cosa menos eso. La región oriental está tranquila. Informó Alpa. Los traficantes han reducido considerablemente sus actividades. Las organizaciones criminales están comenzando a moverse hacia el sur. Añadió Beta mientras revisaba varias notas. Shadow asintió. Sin embargo. Sus ojos se desviaron hacia el bosque. Sal de ahí. Silencio. Alpa y Beta se pusieron inmediatamente en guardia. No voy a repetirlo. Dijo Shadow. Las hojas se movieron. Una sombra cayó desde los árboles. Y una pequeña figura aterrizó torpemente frente a ellos. Una niña bestia. Orejas felinas. Cabello castaño. Ojos dorados. Y una expresión aterrada. Alpa tardó apenas un segundo en notar las marcas. Shadow, murmuró. Beta también las vio. Y apretó los puños. Era igual que ellas. Otra víctima. Otra poseída. La niña intentó hablar. Pero las lágrimas comenzaron a caer primero. Yo no quiero convertirme en un monstruo, su voz se quebró. No quiero morir, Shadow permaneció en silencio. La observó durante varios segundos. Y entonces caminó hacia ella. La niña cerró los ojos. Esperando lo peor. Pero lo único que sintió fue una mano sobre su cabeza. Una mano cálida. Ya veo. Dijo Shadow. Entonces has llegado al lugar correcto. La niña abrió lentamente los ojos. Por primera vez en mucho tiempo. Sintió esperanza. Alpa sonrió. Beta también. Porque ya conocían esa escena. La habían vivido antes. Y ambas sabían exactamente lo que ocurriría después. Shadow Garden estaba a punto de recibir una nueva integrante. Mientras tanto, muy lejos de allí, ocultos entre las sombras del continente, los verdaderos responsables de la maldición de Diabolos comenzaron a notar algo inquietante. Cada vez más poseídas desaparecían. Cada vez más experimentos eran recuperados. Cada vez más bases secretas eran destruidas. Y por primera vez en muchos años, el culto comenzó a sentir miedo. Porque una sombra estaba creciendo. Y esa sombra estaba empezando a señalar directamente hacia ellos. La pregunta era sencilla. ¿Qué significa ser fuerte? Sarga había vivido toda su vida bajo una sola respuesta. Los fuertes sobreviven. Los débiles mueren. Era una ley absoluta. La ley de los hombres bestia. La ley de la naturaleza. La ley del mundo.
Por eso estaba confundida. Porque frente a ella se encontraba alguien que rompía todas las reglas. Issei Kagenou. No olía a depredador. No olía a guerrero. No olía a asesino. Pero aún así, su instinto le gritaba que escapara. Cada fibra de su cuerpo. Cada sentido. Cada instinto animal. Todos estaban aterrados. ¿Quién eres? Preguntó Sara. Issei la observó. Luego sonrió. No me creerías si te lo dijera. La respuesta la irritó. Sara mostró los colmillos. Sus orejas se tensaron. Sus músculos se prepararon. Entonces demostraré mi fuerza. La tierra tembló. No por ella. Por él. Los ojos de Issei cambiaron. Durante un instante. Las pupilas se transformaron. Parecían estrellas. Galaxias. Universos enteros. Y entonces Sara lo vio. No al niño. No al humano. No a Issei. Vio algo mucho más grande. Un dragón. Uno tan inmenso que las montañas parecían insignificantes. Uno tan antiguo que el tiempo carecía de significado ante él. Uno tan poderoso que los cielos parecían inclinarse. Sara cayó de rodillas. No porque quisiera. Su cuerpo simplemente dejó de obedecerla. El miedo la estaba aplastando. Levántate. Dijo Issei. Sara intentó hacerlo. Y lo consiguió. Aquello la sorprendió. Porque él le había permitido levantarse. No porque pudiera hacerlo sola. Atácame. Dijo Issei. Y Sara obedeció. Saltó. Giró. Arañó. Mordió. Golpeó. Todo lo que sabía hacer. Todo. Nada funcionó. No porque Issei bloqueara sus ataques. Ni siquiera se estaba defendiendo. Simplemente, no podía alcanzarlo. Era como intentar tocar el viento. Como intentar cortar la lluvia. Como intentar atrapar una estrella. Finalmente cayó al suelo. Agotada. Herida. Derrotada. Y entonces comprendió algo. Por primera vez en su vida. La fuerza no era destruir. La fuerza no era matar. La fuerza no era dominar. Porque si así fuera, Issei ya la habría matado. Y aún así seguía viva. Él tenía el poder para destruirla 1000 veces. Pero eligió no hacerlo. Aquella era una fuerza completamente distinta. Una fuerza nacida del control. De la compasión. Del dominio sobre uno mismo. Sara observó al niño. Y por primera vez. Sintió algo más fuerte que el miedo. Respeto. Porque entendió una verdad. Los depredadores dominan el bosque. Los reyes dominan los reinos. Pero existían seres tan poderosos, que podían permitirse ser amables. Y esa era la clase de monstruo que tenía delante. Underworld. Las crónicas de la eminencia en las sombras capítulo 6. Una flor delicada. La noche más larga había llegado. Una luna plateada dominaba los cielos mientras las estrellas observaban en silencio. Era una noche extraña. Los espíritus estaban inquietos. El viento soplaba de forma irregular. Y los animales del bosque evitaban ciertas regiones. Shadow lo había notado. Alpa también. Beta había registrado comportamientos anormales durante semanas. Incluso Leviatán permanecía en silencio escondiéndose en las ropas de Shadow. «Hay algo aquí», murmuró Alpa. «Lo sé», respondió Shadow. Las sombras avanzaron. Los tres recorrieron antiguos caminos olvidados. Ruinas abandonadas. Campamentos destruidos. Refugios clandestinos. Hasta que encontraron algo. Un edificio. O más bien, los restos de lo que quedaba de uno. Las paredes estaban derrumbadas. Las puertas arrancadas. El techo había colapsado en varios sectores. Parecía abandonado desde hacía años. Pero Shadow se detuvo. No. Alpa y Beta lo miraron. Esto fue abandonado hace poco. Dijo Shadow mientras toca los restos, notando el polvo acumulado. Beta observó el suelo. Y encontró huellas. Muchas huellas. Alguien se marchó apresuradamente. Shadow avanzó. Las sombras se apartaban a su paso. Y entonces encontró algo. Sangre. Mucha sangre. Vieja. Nueva. Y de distintas personas. El silencio se volvió incómodo. Incluso Alpa sintió escalofríos. ¿Qué era este lugar?, preguntó Beta. Shadow observó las instalaciones. Las cadenas. Las celdas. Las marcas en las paredes. Y comprendió, con una mirada que helaba la sangre. Un centro de esclavos. El ambiente se volvió pesado. Alpa apretó los puños. Beta bajó la mirada. Porque ambas sabían lo que significaba.
Personas vendidas. Torturadas. Experimentadas. Desechadas. Como ellas. Shadow continuó avanzando. Y entonces se detuvo. Los espíritus comenzaron a reunirse alrededor suyo. Allí. Al fondo de una sala derrumbada. Entre escombros. Entre hierro oxidado. Entre cadenas rotas. Había algo respirando. Muy débilmente. Alpa fue la primera en acercarse. Y lo que vio la hizo congelarse. Shadow, su voz tembló. Beta llegó después. Y quedó igual de inmóvil. Porque conocían esa apariencia. La conocían demasiado bien. Era una masa rojiza. Deformada. Irreconocible. Un cuerpo consumido por la posesión. Exactamente igual a como estaba Alpa cuando Shadow la encontró. Un silencio mortal cayó sobre la habitación. La criatura apenas respiraba. Parecía estar al borde de la muerte. Pero seguía luchando. Seguía aferrándose a la vida. Shadow caminó hasta ella. Se arrodilló. Y colocó una mano sobre aquella masa informe. Durante un instante. Cerró los ojos. Y algo dentro suyo se agitó. Aquella escena le resultaba familiar. Demasiado familiar. Como si hubiera vivido algo parecido. Hace mucho tiempo. En otra vida. Un recuerdo fragmentado apareció. Una voz. Una promesa. Una persona pidiéndole ayuda. Y luego desapareció. Shadow abrió los ojos con una calma. Todavía puede salvarse. Alpa sonrió. Beta dejó escapar un suspiro de alivio. Porque si Shadow lo decía. Era posible. La energía mágica comenzó a reunirse. Los espíritus aparecieron. El viento giró. La tierra vibró. El agua respondió. El fuego iluminó la habitación. Incluso Leviatán levantó la cabeza. Todo parecía responder al llamado de Shadow. No tengas miedo. Dijo suavemente. Aunque aquella persona ya ni siquiera podía responder. Ya pasó. Su mano comenzó a emitir una luz magenta. Una luz cálida. Tranquila. Protectora. Eal. La habitación explotó en luz. Las cadenas se desintegraron. La corrupción comenzó a retroceder. La carne deformada empezó a reconstruirse. Los huesos recuperaron su forma. Los órganos volvieron a funcionar. Alpa observaba fascinada. Incluso después de tantos milagros. Nunca dejaba de sorprenderle. Porque Shadow no estaba destruyendo la maldición. La estaba comprendiendo. Revirtiendo. Corrigiendo. Como si estuviera arreglando algo que el mundo jamás debió permitir. Pasaron varios minutos. Y finalmente. La luz desapareció. Sobre los restos de aquella prisión. Dormía una joven. Respirando tranquilamente. Libre de la maldición. Alpa sonrió. Beta también. Otra vida había sido salvada. Y una vez más. Shadow había arrebatado una víctima de las manos del culto. Sin saberlo. Los enemigos que observaban desde las sombras acababan de perder otra pieza importante. Y poco a poco, la existencia de Shadow Garden comenzaba a convertirse en una pesadilla para ellos. 2 meses. Apenas 2 meses. Y Shadow Garden pasó de tener 2 miembros a 4. Alpha. Beta. Delta. Gamma. Cada una completamente diferente. Cada una excepcional a su manera. Y cada una representando un problema distinto para Shadow. Alpha era el equilibrio perfecto. Talentosa. Inteligente. Disciplinada. Capaz de aprender cualquier cosa con suficiente práctica. Era, sin duda, la discípula ideal. Beta era más sensible. Más emocional. Pero poseía una memoria extraordinaria. Podía recordar conversaciones completas palabra por palabra. Era excelente recopilando información y redactando informes. Aunque todavía seguía siendo demasiado amable para su propio bien. Pero entonces estaban las otras dos. Delta era un desastre. Una catástrofe andante. Una máquina de matar con forma de niña. La primera vez que Shadow intentó enseñarle esgrima formal, Delta se aburrió después de 10 minutos. La segunda vez rompió 3 espadas. La tercera vez decidió morder al instructor. Delta, las personas normales no pelean mordiendo. ¿Por qué? Porque existen las espadas. Las espadas se rompen. Mis dientes no. Shadow no tuvo respuesta para eso. Alpha se llevó una mano al rostro. Beta escribió aquello en sus notas. Sin embargo, había una razón por la que Shadow seguía entrenándola. Delta era un monstruo. Literalmente. Sus sentidos eran absurdos. Su velocidad era aterradora.
Su fuerza física superaba incluso a guerreros adultos. Y lo peor era que mejoraba cada día. Mientras Alpa necesitaba estudiar una técnica, Delta la veía una vez. Y luego la adaptaba a sus instintos. No era elegante. No era refinada. Pero funcionaba. Y eso la convertía en una combatiente aterradora. Delta. Sí, jefe. No puedes resolver todos los problemas golpeándolos. ¿Por qué? Porque algunos problemas requieren pensar. Delta permaneció en silencio. Pensó durante varios segundos. Y luego respondió. Entonces los golpeó más fuerte. Shadow se quedó mirando el cielo. Alpa quería llorar. Beta escribió aquello también. Por otro lado, Gamma era el extremo opuesto. Gamma era brillante, elegante, educada, refinada. Y completamente inútil en combate. Al menos al principio. Porque cuando Shadow analizó su condición descubrió algo increíble. La cantidad de magia que poseía era monstruosa. Incluso superior a la de Alpa. Una reserva mágica tan absurda que cualquier mago del reino se desmayaría al verla. El problema era otro. No tenía control. Ninguno. La primera vez que intentó lanzar una pequeña esfera mágica, destruyó media montaña. La segunda vez quiso encender una vela. Voló el techo completo del edificio. La tercera vez quiso crear una barrera defensiva. Terminó encerrándose dentro de una prisión mágica que duró 3 días. Gamma. Sí, Lord Shadow. ¿Cuánta magia pusiste en ese hechizo? Muy poca. ¿Cuánta es muy poca? Gamma lo pensó. Tal vez un 10%. El silencio se volvió incómodo. Alpa dejó caer una taza. Beta dejó caer un libro. Delta dejó caer una pared. Shadow permaneció inmóvil. Gamma. ¿Sí? Jamás vuelvas a usar un 10%. Entonces, ¿cuánto? 1. 1%. No. 1 décimo. No. 1 centésimo. Más abajo. Gamma comenzó a sudar. Y así comenzaron los entrenamientos. Mientras Delta aprendía a pensar antes de atacar. Gamma aprendía a no destruir todo lo que la rodeaba. Alpa coordinaba las operaciones. Beta recopilaba información. Y Shadow observaba a sus compañeras crecer. Aunque también comenzaba a notar algo preocupante. Cada vez que utilizaba más poder. Cada vez que entrenaba más. Cada vez que dominaba nuevas habilidades. Más recuerdos aparecían. Fragmentos. Voces. Batallas. Mundos. Y una culpa imposible de describir. Una culpa tan inmensa que hacía temblar su alma. Durante las noches. Cuando todos dormían. Shadow se alejaba de la base. Se sentaba bajo las estrellas. Y observaba el cielo. Porque había una pregunta que comenzaba a perseguirlo. Si realmente estaba recuperando los poderes de su vida pasada, entonces, ¿también estaba recuperando al hombre que cometió aquellos pecados? Y por primera vez en mucho tiempo. Youdoisei sintió miedo. No de sus enemigos. No del culto. No del destino. Sino de sí mismo. La culpa. Aquella palabra comenzaba a perseguir a Issei. No importaba cuánto entrenara. No importaba cuánto aprendiera. No importaba cuántas personas salvara. Cada vez que cerraba los ojos, algo lo observaba desde el fondo de su propia alma. Una sombra. Un recuerdo. Una sensación imposible de describir. Como si una parte de él estuviera gritando desde un lugar muy lejano. Pidiendo ayuda. Pidiendo perdón. O tal vez exigiendo un castigo. Esa noche, Issei se encontraba solo sobre una colina. El viento nocturno agitaba su cabello mientras observaba las estrellas. Las mismas estrellas que parecían llamarlo. Las mismas estrellas que despertaban aquellos fragmentos de memoria. De repente. Una imagen apareció frente a sus ojos. Un mundo. Un mundo entero consumido por llamas. Millones de personas corriendo. Gritando. Llorando. Y en medio de todo aquello, una figura. Él. No, Issei apretó los dientes. La visión desapareció. Pero el dolor permaneció. Llevó una mano a su pecho. Su corazón latía con fuerza. Demasiada fuerza. ¿Quién era yo? La pregunta escapó de sus labios. ¿Qué fue lo que hice? Nadie respondió. Solo el viento. Solo las estrellas. Solo el silencio. Entonces escuchó pasos. Pasos ligeros. Elegantes. No necesitó girarse para saber quién era. Lord Shadow. Alpa apareció detrás de él. Vestida con su uniforme negro. Con aquella elegancia que parecía natural en ella.
Pero incluso Alpa parecía preocupada. Llevas semanas actuando de forma extraña. Issei guardó silencio. Tus pensamientos te están consumiendo. No es nada. Mentira. La respuesta fue inmediata. Firme. Inapelable. Alpa caminó hasta quedar a su lado. Tus ojos ya no son los mismos. A veces parece que observas algo que nosotros no podemos ver. Issei bajó la mirada. Por un instante. Pareció un niño. No Shadow. No el hombre que había salvado a tantas personas. Solo un niño confundido. Alpa. Sí. ¿Qué harías si descubrieras que la persona que más admiras es un monstruo? Alpa no respondió de inmediato. La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Por qué preguntas eso? Respóndeme. Alpa observó el cielo. Pensó durante varios segundos. Luego habló. Depende. ¿De qué? ¿De qué clase de monstruo estamos hablando? Issei sonrió amargamente. Uno que destruyó todo lo que amaba. Uno que causó sufrimiento. Uno que no merece perdón. Alpa lo observó. Y entonces comprendió. Aquello no era una pregunta cualquiera. Aquello era personal. Muy personal. Entonces estaría equivocándome. Issei la miró. ¿Qué? Porque la persona que conozco jamás haría algo así. No sabes eso. Lo sé. No. No lo sabes. Alpa dio un paso al frente. Sus ojos azules brillaban con intensidad. Entonces déjame decirte algo, Shadow. Su voz tembló. Pero no por miedo. Por emoción. Cuando te encontré era un monstruo. Una masa de carne. Una cosa que todos querían matar. Mi propia existencia era considerada una vergüenza. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Todos me abandonaron. Todos me dieron la espalda. Todos. Alpa, déjame terminar. Por primera vez. Ella levantó la voz. Fuiste tú quien me salvó. Fuiste tú quien me devolvió mi cuerpo. Fuiste tú quien me enseñó a vivir. Fuiste tú quien me dio un nombre cuando ya no tenía nada. El silencio se hizo pesado. Muy pesado. Así que no me importa quién fuiste. No me importa qué hiciste. No me importa qué pecados crees cargar. Porque yo conozco al hombre que está aquí. Conozco al hombre que arriesga todo para salvar desconocidos. Conozco al hombre que jamás abandona a nadie. Conozco al hombre que me dio una segunda oportunidad. Las lágrimas finalmente cayeron. Y ese hombre no es un monstruo. Issei quedó inmóvil. No sabía qué responder. No sabía qué decir. Porque una parte de él quería creerle. Pero otra parte seguía viendo aquellas llamas. Aquellos mundos destruidos. Aquellas vidas perdidas. Entonces apareció una tercera voz. Jefe. Delta salió disparada desde los árboles. Saltó varios metros. Aterrizó junto a ellos. Y abrazó a Issei con tanta fuerza que casi lo derriba. ¿Qué haces aquí? Te estaba buscando. ¿Por qué? Porque Gamma está llorando. ¿Qué ocurrió? Rompió otra habitación. Y luego Beta le dijo que era una inútil. Y ahora Beta también está llorando. Y Gamma está llorando porque Beta está llorando. Y Beta está llorando porque Gamma está llorando. Alpa se cubrió el rostro. Por Dios, y Leviathan se comió las cortinas. ¿Qué? Y ahora también está llorando. Issei permaneció inmóvil unos segundos. Luego soltó una carcajada. Pequeña. Sincera. Real. La primera en semanas. Delta sonrió. Alpa sonrió. Y por un momento. Solo por un momento. La culpa desapareció. Porque alrededor suyo había personas que creían en él. Personas que confiaban en él. Personas que lo seguían no por miedo. Sino por admiración. Sin embargo. Muy lejos de allí. En las profundidades de una instalación secreta. Un anciano vestido con túnicas observaba varios informes. Su expresión era sombría. Peligrosa. Detrás de él se encontraban cadáveres. Experimentos. Y cientos de documentos. Finalmente cerró uno de ellos. Alpa. Otro. Beta. Otro más. Gamma. Y finalmente. Delta. El anciano apretó los puños. 4. Su voz estaba cargada de rabia. 4 sujetos recuperados. 4 experimentos perdidos. 4 anomalías desaparecidas. Sus ojos brillaron con odio. Alguien está interfiriendo. Otro hombre apareció detrás de él. ¿Crees que sea una organización rival? No. ¿Entonces quién? El anciano observó la luna por una ventana.
Y por primera vez, sintió algo que no había sentido en décadas. Inquietud. No lo sé. Pero quien sea, está cazándonos. Y por alguna razón, tengo la sensación de que apenas estamos viendo el principio. Mientras tanto, sobre la colina, Issei observó las estrellas. Sin saber que, por primera vez, el culto de Diabolos había comenzado a temer a las sombras.